Hola para todos, el Señor les bendiga. Quiero darles formalmente la bienvenida a este nuevo ciclo de estudio bíblico, a este nuevo ciclo de estudio de la palabra del Señor. El día de hoy estamos dando inicio a este nuevo estudio bíblico que hemos titulado El reino del cielo, la vida de hoy y la esperanza para la eternidad. De esta manera nosotros queremos aproximarnos a la palabra de Dios realmente en busca de certezas para nuestra vida actual, para el momento en el que estamos viviendo, pero también estamos acercándonos a la palabra anhelando que sea Dios por medio de su Espíritu Santo el que llene de una esperanza viva, de una esperanza fiel nuestro corazón, con miras a la eternidad futura, que es el lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor el día de hoy? Ponemos en sus manos este tiempo de estudio y nos disponemos de todo corazón para adentrarnos en la espesura y en la profundidad que tiene la palabra de Dios. Oremos, démosle gracias al Señor. Papá, bendecimos y alabamos tu nombre. Y damos gracias, Señor, porque el lugar más seguro, el lugar más estable, el mejor lugar en el que nosotros pudiésemos llegar a encontrarnos son tus benditas manos y tú nos tienes ahí, Señor. Somos las ovejas de tu prado, somos las ovejas de tu mano, Señor, y nadie nos arrebatará de ti. Y queremos dar gracias, Señor, de una manera muy especial por tiempos como estos en los que podemos aproximarnos a tu palabra, con el ánimo, Señor, de ser edificados, de ser alimentados, de ser saciados, con el ánimo también, Señor, de traer delante de ti todas nuestras cargas, nuestras necesidades y preocupaciones, anhelando, Señor, tener un tiempo de refrigerio en el que sea tu bendita palabra la que añade consuelo y aliento al corazón de cada uno de nosotros. Padre Celestial, en tus manos estamos y en tus manos colocamos este tiempo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Como les decía hace un momento, el día de hoy estamos iniciando una nueva serie, un nuevo ciclo de estudio bíblico que hemos titulado El reino del cielo, la vida de hoy y la esperanza para la eternidad. Y quiero iniciar poniéndoles en contexto y hablándole un poquito a cada uno de ustedes acerca de las motivaciones que tenemos para abordar este estudio. Para ninguno de nosotros es un secreto que estamos viviendo tiempos de grandísima incertidumbre, tiempos donde el corazón de nosotros y aún nuestra fe se ven afectados de una u otra manera por toda la situación de la pandemia, de una cuarentena extendida de una manera sin igual, toda la crisis económica, las crisis familiares, crisis emocionales que toda esta situación ha venido desencadenando al interior de las familias, al interior de nuestro corazón como individuos, y pudiéramos decir también que al interior de muchas congregaciones al día de hoy se vive ese mismo ambiente de zozobra, ese mismo ambiente de incertidumbre. Basta con encender el televisor o prender la radio para escuchar las noticias y nos damos cuenta que ese mismo sabor de incertidumbre es el sabor que está presente en todo el mundo. Los gobiernos del mundo están tomando semana a semana, mes a mes, decisiones que los hacen ver como si estuvieran improvisando sobre la marcha. Y seguramente que en un sentido es así, pero por otro lado, todos esos gobiernos y todas esas entidades internacionales están tratando de hacer su mejor esfuerzo para sacarnos adelante a todos en medio de esta crisis. El profundo problema es que al no tener claro hacia dónde vamos, el corazón se llena de incertidumbre, el corazón se llena de dudas, comenzamos a cuestionar absolutamente todas las cosas, todo lo que habíamos considerado absoluto, todo lo que habíamos considerado eternamente estable, está siendo puesto en tela de juicio al día de hoy de cuenta de esta crisis que estamos viviendo. Y es en medio de toda esa situación donde necesitamos recordarnos como hijos de Dios a través de su palabra que Dios sí tiene claro hacia dónde nos está conduciendo.
aunque los gobiernos del mundo parecieran moverse de manera errática, de manera improvisada, Dios no se está moviendo de manera errática, Dios no está improvisando, el plan de Dios se está desarrollando al pie de la letra, tal como el Señor lo concibió desde antes de la creación del mundo. De manera que, a la luz de todo esto, usted y yo requerimos con urgencia un puerto firme, un puerto seguro, al cual llegar a la hora de reflexionar sobre nuestra vida y sobre todo lo que está ocurriendo. Y consideramos nosotros, a partir de la palabra del Señor, que no hay otro lugar más seguro, más estable, más firme, donde usted y yo podamos reflexionar acerca de la vida, que el reino del cielo. El reino del cielo, que es a la par lo que nos da las pautas para vivir en el presente y también lo que nos brinda la esperanza hacia la eternidad, la esperanza hacia el futuro. Habiendo dicho eso, quiero en primer lugar invitarles a todos ustedes a considerar de qué manera aparece el reino del cielo en el texto bíblico. Y quiero invitarle que por favor abra su Biblia allí donde usted se encuentra, en Mateo capítulo 3 versículo 2. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Estas son las palabras que salen de la boca de Juan el Bautista justo en el momento que él comienza a desarrollar su ministerio público. Y recuerden que el ministerio público de Juan el Bautista no era otro, sino preparar el camino para el Mesías, preparar el camino para Cristo, para Jesús. Y de esta manera Mateo nos resume de una manera supremamente concreta, de una manera supremamente sintetizada, la predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. De manera que lo primero que nosotros pudiéramos señalar acerca de la aparición del reino del cielo en el texto bíblico, por lo menos en el Nuevo Testamento, nos habla de un reino que tiene un mensajero. El reino del cielo tiene un mensajero, tiene un pregonero que está anunciando la inauguración de ese reino celestial. Por otro lado, el reino del cielo demanda arrepentimiento. El reino del cielo irrumpe en la historia del ser humano demandando arrepentimiento, demandando un cambio de vida, demandando un cambio de manera de pensar, de manera de hablar, de manera de actuar, demandando un cambio en la naturaleza del ser humano. Y esta es la primera mención que tenemos, por lo menos en el Nuevo Testamento, acerca del reino de Dios y cómo ese reino aparece en la historia humana. Miremos por favor Mateo 4:17. En este texto ya no vamos a encontrar al mensajero del reino del cielo, hablando de Juan el Bautista. Vamos a hablar directamente del representante del reino del cielo, que es Cristo. Dice, a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El reino del cielo está cerca. Y quiero invitarle a pensar a usted acerca de varios elementos. Uno, la predicación de Cristo, que es el que está hablando en este texto, en Mateo 4:17, no es diferente de la predicación de Juan el Bautista. Es decir, todo el anuncio, toda la predicación, toda la presentación del reino del cielo es completamente coherente en cada uno de los hombres que Dios utiliza para dar a conocer su mensaje, para dar a conocer su reino, incluido el Mesías, incluido Cristo. Es decir, Jesús, en un sentido, no nos está predicando algo nuevo, no nos está predicando algo novedoso, nos está presentando, está poniendo delante de nosotros lo que ya todos los profetas del Antiguo Testamento, incluido Juan el Bautista, habían anunciado. De manera que el mensaje de Jesús es completamente coherente con todo lo que los profetas habían anunciado. Eso para mencionarlo. En segundo lugar, también Cristo
demanda arrepentimiento. También Cristo hace esta demanda a sus oyentes que es necesario arrepentirse, es necesario cambiar la manera de vivir para poder estar prestos a recibir ese reino que se aproxima. Y llama la atención que en este texto, al igual que en el texto que leímos anteriormente, dice: el reino del cielo está cerca. Y esto vale la pena que lo tengamos muy presente, porque si bien es cierto, Jesús inaugura el reino del cielo en la tierra, también necesitamos decir que el reino del cielo todavía no está plenamente establecido en la tierra. Es decir, esta figura es la que en la teología se conoce como el ya, pero todavía no. Me explico. Ya el reino de los cielos ha llegado con la persona de Cristo, pero todavía no ha sido establecido de una manera plena, de una manera absoluta sobre la faz de la tierra, porque eso es lo que ocurrirá al final de los tiempos, cuando el reino sea plenamente establecido. Y esta oración que Jesús hizo a través del Padre Nuestro: Padre, que tu voluntad se haga en la tierra tal como se hace en el cielo, se cumplirá, será una realidad eterna, una realidad absoluta, solamente cuando el reino de los cielos sea establecido, es decir, cuando el reino del cielo descienda sobre la tierra para poder establecer al Cristo Rey de una manera absoluta y no de una manera parcial como el día de hoy ocurre. Al día de hoy Cristo reina, pero usted dirá: ¿y por qué si reina sigue existiendo tanta maldad, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo hambre, injusticia, lo que fuera? Porque existe el ya, pero todavía no. El reino de los cielos ya se ha acercado, pero todavía no se ha establecido de una manera plena y absoluta. Eso necesitamos tenerlo claro. En tercer lugar, miremos por favor Marcos 1:15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. De nuevo, el texto nos pone frente al inicio del ministerio público de Jesús. Y ese ministerio público de Jesús inicia de una manera contundente anunciando la venida del reino de los cielos. Y note usted el contenido del mensaje de Cristo. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Ha llegado el momento cuando todas las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas están siendo cumplidas. Y esto implica que todo eso que anunció Moisés, todo eso que anunciaron los salmistas, todo eso que anunciaron hombres como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como todos los profetas menores, ahora ha comenzado a cumplirse en la persona de Jesús y a través del ministerio público de Jesús. Y quiero invitarle a pensar en lo siguiente. El mismo Dios que planeó desde la eternidad pasada todo lo que usted y yo estamos viviendo, lo anunció a través de los profetas, comenzó a cumplirlo en Cristo y lo sigue cumpliendo a lo largo de la historia humana hasta que por fin lleguemos a la culminación, donde todo será tal como Dios lo prometió, tal y como Dios lo anunció. Y quiero invitarle a pensar en eso por una razón, y es la incertidumbre de la que iniciamos hablando hace un momento. Nuestro corazón con mucha frecuencia se llena de incertidumbre. A mi esposa le he mencionado un par de veces que durante este tiempo de cuarentena, durante este tiempo de distanciamiento preventivo, me he encontrado como viviendo, no jugando, pero viviendo como a la gallina ciega. Es decir, los ojos vendados y una voz, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, indicándonos por dónde debemos movernos, qué debemos predicar, qué debemos enseñar. Y esto es supremamente fuerte. Muchas veces les he dicho que la voz de Dios a través de su palabra es la voz más segura
es la voz más confiable y es la voz que debiera llenar el corazón nuestro de mayor seguridad en la vida. Sin embargo, cuando ocurren estos eventos en la vida, en la historia humana, nuestro corazón y nuestra fe está siendo puesta a prueba. ¿Por qué? Porque se hace evidente que a usted y a mí nos gusta tener el control de la vida en nuestras manos. Nos gusta tener el control de lo que ocurre hoy, de lo que ocurre mañana. Nos gusta tener una agenda clara de la vida, con nuestros horarios, con nuestras actividades, con nuestras citas y todo lo demás muy bien establecido. Y cuando algo se nos sale de esa cuadrícula, cuando algo se nos sale de esa agenda, inmediatamente entramos en crisis y ahí es donde viene el asunto de vivir como la gallina ciega, con los ojos vendados y con la voz de Dios indicándonos hacia dónde debemos ir. Y muy a pesar de que sabemos de la certeza, de la seguridad, del amor y de la bondad de Dios dirigiéndonos, nuestro corazón se llena de temor, porque en muchos momentos preferiríamos ir con los ojos abiertos, porque nuestra naturaleza humana nos lleva a batallar en ese sentido. Ahora, cuando el reino de los cielos se acerca, cuando el reino de los cielos se acerca, nos recuerda que todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor, la pandemia, el distanciamiento, las crisis de toda índole que está viviendo el mundo en el día de hoy, hace parte de ese plan soberano que no se ha salido de las manos de Dios. Recuerden, Jesús está diciendo, este es el tiempo prometido por Dios. Y así como se llegó ese momento prometido por Dios y Cristo lo está inaugurando, este tiempo que usted y yo estamos viviendo también está prometido en la Escritura, también está anunciado en la Escritura, también hace parte del devenir de la historia tal como el Señor la planeó y la orquestó desde antes de la fundación del mundo. Luego, usted y yo debiéramos, en medio de toda esta situación, albergar una profunda certeza en el corazón, y es que Dios sí sabe hacia dónde nos está conduciendo. Muy a pesar de la incertidumbre que llegamos a sentir, muy a pesar del temor que en tantos momentos golpea a nuestro corazón, muy a pesar de las dudas con las que tenemos que batallar constantemente, quiero recordarle a usted y quiero recordarme a mí mismo a partir de la palabra del Señor que este tiempo también había sido anunciado y está siendo cumplido por parte de la fidelidad, el amor y la firmeza de Dios a través de su palabra. Además, sigue diciendo el texto, el reino de los cielos está cerca y una vez más, arrepiéntanse y crean. De manera que el reino de los cielos va a manejar dos dinámicas en términos de aprendizaje. El reino de los cielos es susceptible de ser enseñado y si es susceptible de ser enseñado, maneja dos tensiones en esa dinámica pedagógica y didáctica. ¿De qué manera se desarrollan esas dos tensiones? Por un lado, el reino de los cielos es un llamado a desaprender, lo cual implica arrepentirse. Es decir, todo lo que habíamos considerado cierto, todo lo que habíamos considerado firme, todo lo que habíamos considerado estable, todo lo que había sido nuestro modo de vida debe ser desaprendido, debe ser borrado de la pizarra y ahora el Señor nos llama a creer. Por un lado, arrepiéntanse, que implica desaprender, y por otro lado, creer, que implica aprender algo nuevo. Y el reino de los cielos entonces nos está invitando a aprender algo nuevo. Y ese aprender implica, por ejemplo, confiar en lo que Dios está haciendo, confiar en la bondad de Dios, confiar en su palabra y aprovechar, por ejemplo, los tiempos que se tienen al día de hoy en medio del distanciamiento para estudiar la palabra, para conocer a Dios a través de su palabra y entender, por supuesto, que a la hora de nosotros acercarnos a la palabra también estamos conociendo la voluntad de Dios, de manera que el reino de los cielos nos presenta el plan eterno de Dios, nos presenta un reino que puede ser enseñado
y si es enseñado, vive dos dinámicas: desaprender y aprender. Arrepiéntanse y crean. De esta manera nos está siendo presentado a nosotros el reino de los cielos. Vamos adelante y miremos por favor Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. De esta manera, el reino de los cielos se introduce en la historia humana como el cumplimiento de la profecía. Otra vez, el cumplimiento de lo anunciado. Y esto implica que Dios no está improvisando. El nacimiento de Jesús no es el plan B de Dios. El nacimiento de Jesús siempre ha sido el plan A de Dios. Siempre ha sido el único plan, la única línea conectora de toda la historia. El nacimiento de Cristo es el centro de la historia porque es el cumplimiento mismo de todo lo anunciado, de todo lo profetizado y de todo lo anhelado por el pueblo de Dios. Ahora, el reino de los cielos también es una realidad esperada. Cuando nosotros estamos viviendo tiempos de oscuridad, ¿qué es lo que anhelamos? Luz. Cuando estamos viviendo tiempos de angustia, ¿qué anhelamos? Paz. Estamos viviendo tiempos de densa desesperación. ¿Qué anhela nuestro corazón? Una voz de esperanza, una voz de aliento. Y el reino de Dios encarnado en la persona de Jesús es todo eso y mucho más. De manera que el reino esperado por fin ha llegado y ahora se convierte en una realidad cumplida. Y en una realidad cumplida en la antigüedad, ¿verdad? Con el nacimiento de Cristo, pero cuyos efectos se extienden hasta la eternidad futura, porque el texto dice, y reinará por siempre sobre Israel, y su reino no tendrá fin. Luego, todos los reinos y todos los países y las naciones del mundo al día de hoy tienen gobiernos temporales, tienen gobiernos perecederos. Sin embargo, usted y yo hacemos parte de un reino en el que Cristo nos introdujo, que se llama el reino del cielo, donde Él es el gobernante, y ese gobernante y ese reino no tendrán fin porque van a ser por siempre y para siempre. Y en ese sentido, otra vez, Dios no está improvisando. Dios no está echando los dados cada día para saber, bueno, ahora qué me invento con esta iglesia, ahora qué me invento con estos hijos, ahora cómo los entretengo. No se trata de entretención, se trata de un llamado eterno para acercarnos a Dios y para ponernos en comunión correcta con Él. Más adelante, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 42 al 44, vamos a encontrar de nuevo la manera como el reino sigue siendo presentado. Muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él les respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Así que siguió recorriendo la región, predicando en las sinagogas de toda Judea. El reino de los cielos no es solamente la persona de Cristo, no es solamente la venida de Cristo. El reino de los cielos también es la agenda de Dios, y una agenda que debe ser cumplida de principio a fin. Y note usted que la agenda de Dios se sobrepone a la agenda y a la necesidad del ser humano. Dice el texto, Jesús se distanció, se fue a un lugar alejado, a un lugar solitario, y allá en ese lugar solitario fue encontrado por las multitudes que lo seguían, y muchos de estos querían ser sanados, querían ser restaurados, otros tantos querían escuchar el mensaje, y le dicen, Señor, ya estamos aquí para que nos sanes, para que nos ayudes. Y Jesús les dice, momento, yo necesito irme de aquí
porque Dios me envió para que anunciara su reino. Luego, la proclamación del reino de Dios, la predicación del reino de los cielos es algo mucho más importante, es una agenda mucho más alta, mucho más importante que cualquiera otra necesidad del ser humano. Y quiero decir lo siguiente, no se trata de estar delante de un Dios insensible, no se trata de estar delante de un Dios que nos ignora, se trata de entender la prioridad de Dios. Y si bien al día de hoy en muchos lugares se predica que la prioridad de Dios es nuestro bienestar, en términos de sanidad, en términos de provisión económica, en términos de bienestar material, en términos de acomodarnos en esta temporalidad en la que nosotros estamos, es un mensaje completamente distante de lo que la palabra de Dios realmente propone. Porque cuando la palabra de Dios menciona que Dios está interesado en nuestro bienestar, ese bienestar está tasado en términos de la agenda misma de Dios. Es decir, Dios nos prodiga bienestar como un efecto colateral de su reino siendo proclamado. Es decir, la prioridad más alta de Dios es la proclamación de su reino. Pero cuando su reino está siendo proclamado, ese reino le añade bienestar, le añade paz, le añade reconciliación y le añade vida eterna al ser humano. Luego, note usted por qué Jesús deja a las multitudes allí plantadas en el desierto para irse a predicar el reino del cielo. Porque al predicar el reino del cielo, verdaderamente le está brindando bienestar y eternidad al corazón del ser humano. Eso es importante que lo tengamos claro. Y por último, cuando pensamos en cómo aparece el reino de los cielos en la esfera humana, quiero invitarles a ver Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. De esta manera es como Jesús le enseña a un maestro de la ley judía la importancia y el llamado del reino del cielo para nacer de nuevo. A través de Mateo, a través de Lucas y Marcos, el llamado que hace Cristo es arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan expresa la misma necesidad de nacer de nuevo, o más bien de arrepentirse en términos del nuevo nacimiento, de donde entonces arrepentirse y nacer de nuevo son completamente sinónimas estas expresiones. Arrepentirse y nacer de nuevo son realidades o son expresiones sinónimas que expresan la urgencia de ser transformados, de ser renovados y de ser renovados de una manera holística, manera de pensar, manera de sentir, manera de decidir, de hablar, de decir, de vivir. Todo esto es lo que Dios está demandando que usted y yo debemos renovar para poder entrar en ese reino celestial. Bien, ya hemos visto de qué manera el reino de los cielos se acerca, de qué manera el reino de los cielos aparece en la historia humana. En segundo lugar, quisiera invitarles a contemplar las dos demandas que el reino de los cielos tiene para nosotros, que son arrepiéntanse y crean. Para eso, quiero invitarle que por favor abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien,
nosotros nos aproximamos a este texto, digo, con mucha frecuencia, porque constantemente vamos a tener que recordarnos como iglesia cuál es la demanda o cuál es el resumen mismo del Evangelio, el resumen del Evangelio que está expresado en esos dos verbos, arrepiéntanse y crean. Esos dos verbos de manera imperativa que nos recuerdan la urgencia y la necesidad tremenda que usted y yo tenemos de experimentar esas dos acciones en nuestra vida para poder entrar al reino de los cielos, entrar al reino de Dios y de esa manera estar en comunión correcta, en una comunión íntima, en una comunión real con el Todopoderoso Dios. Bien, Pablo en este texto señala varias cosas y quiero invitarle para que contemplemos entonces esto. Dice, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. La primera cosa que quiero presentar delante de ustedes es que esta invitación a entregar el cuerpo no refiere únicamente a entregar este cascarón de carne y hueso, sino la palabra utilizada por Pablo allí en el griego es la palabra soma, que es distinta de la palabra sarx, que es otra palabra que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento para referir cuerpo o referir carne, ¿verdad? La palabra soma tiene la implicación de la totalidad de lo que nosotros somos. De manera que cuando Pablo dice entreguen su cuerpo, realmente está implicando entreguen su vida. Todo lo tangible y todo lo intangible debe ser puesto en las manos de Dios. De tal manera que nosotros requerimos, ¿verdad?, ser redimidos no solamente en cuerpo, sino requerimos ser redimidos en cuerpo y en espíritu. Que toda nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, de hablar, de decidir, sea redimida por Dios. Y por eso Pablo nos está diciendo, entréguense de una manera total a Dios. Y esto también es un llamado para todos nosotros acerca de la manera como vivimos el Evangelio al día de hoy. Es imposible que alguna persona pueda decir, mire, es que yo ya le entregué a Dios mi cuerpo, pero con mi manera de pensar yo sigo haciendo lo que me da la gana, porque lo que está haciendo esa persona es evidenciando que verdaderamente no ha nacido de nuevo, verdaderamente no se ha arrepentido, porque es como que tiene su vida fragmentada, su vida compartimentada, y a Dios le ha entregado algunos compartimientos, algunas de esas secciones de la vida, cuando Dios en realidad lo que demanda es una entrega total de lo que usted y yo somos, de lo que usted y yo somos, les decía hace un momento, en términos tangibles, pero también en términos intangibles. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo que esta entrega debe lucir como un sacrificio vivo y santo, que es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Nosotros, por la tradición religiosa que traemos en nuestro bagaje, ¿verdad? Tenemos constantemente una batalla en el corazón con una vida penitente. Y recuerden ustedes que todos los sacrificios y todas las penitencias carecen de valor delante de Dios en virtud de que el único sacrificio que verdaderamente satisfizo las demandas de Dios fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y una vez Cristo ofreció ese sacrificio, proclamó a toda voz, a todas luces, a viva voz, cumplido está, realizado está, ¿verdad? De manera que ya no tenemos nosotros que añadir ningún otro sacrificio porque Cristo sacrificó ya su vida. Por eso se habla en este texto de un sacrificio vivo. Es decir, usted y yo no estamos llamados a entregar nuestra vida, a inmolarnos o a sacrificarnos de esta manera, porque ya Cristo entregó la vida por nosotros. Luego, el sacrificio que Dios espera de nosotros es nuestra manera de vivir, un sacrificio viviente. Es decir, que toda nuestra manera de vivir exalte el nombre de Dios. De esa manera es como el Señor espera que usted y yo vivamos. Ahora, ese sacrificio
es un sacrificio racional. Y note esto, al día de hoy se hace un sobreénfasis en las emociones, lo que usted siente, cómo lo experimenta, y muchas decisiones importantes de la vida, muchas personas, incluyendo cristianos, las están tomando basados en emociones, basados en esa premisa: si lo siente, hágalo, y si no lo siente, no lo haga. Cuando en realidad la fe bíblica y la fe cristiana nos invita a sobreponernos a nuestras emociones, y las decisiones no las tomamos basados en emociones, sino basados en principios. Por eso se habla de un culto racional o una adoración racional. Dios está esperando de parte de nosotros una adoración racional, y para eso necesitamos desaprender, lo cual implica arrepentirnos, y reaprender, lo cual implica creer. Porque si estas dos dinámicas de aprendizaje no ocurren en nuestra vida, vamos a seguir solamente dándole a Dios una adoración sujeta a emociones, pero una adoración que carece de certezas, que carece de convencimiento, que carece de peso doctrinal. Solamente nos estamos moviendo por las sensaciones, y por esa razón muchas personas al día de hoy experimentan una fe fluctuante, una fe que hoy quiero pero mañana ya no quiero. Hoy sí adoro pero mañana no adoro. Hoy sí me congrego pero mañana no me congrego. Hoy sí estudio la palabra de Dios pero mañana no, porque su vida está basada en emociones, cuando realmente arrepentirse y creer nos invita a acercarnos a Dios también desde la razón unida con la fe. Espero estarme haciendo entender. Pero más adelante el apóstol Pablo sigue diciendo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios transforme. Y ese metanoeo, que es transformarse, es el mismo verbo que utilizó Juan el Bautista y que utilizó Jesús cada vez que llamaron a su audiencia a arrepentirse. Luego, este llamado a ser transformados es un llamado a experimentar un arrepentimiento, lo cual implica una transformación completa en nuestra manera de vivir. Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y de nuevo, miren la importancia que tiene el pensar, el raciocinio en términos de nuestra fe. Porque al final de cuentas, usted y yo nos comportamos de acuerdo a lo que pensamos, a lo que racionalizamos, a lo que creemos allí en nuestra mente. Eso es lo que determina nuestras decisiones, eso es lo que determina nuestras acciones, eso es lo que determina nuestro hablar. Incluso nuestra manera de relacionarnos está mediada, está trazada transversalmente por lo que usted y yo pensamos. De manera que ahí la importancia de ser renovados. Y dice el texto: entonces, es decir, en consecuencia de haber sido arrepentidos, de haber sido renovados en todo nuestro ser, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, note usted que lo primero que debe operar en la vida de cualquiera de nosotros como hijos de Dios, en términos de las demandas del reino del cielo, es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento implica esa transformación absoluta de todo nuestro ser, esa transformación que es sinónima del nuevo nacimiento. Y solo entonces, cuando hemos experimentado esa transformación, está preparada nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para creer lo que la palabra de Dios dice. Y al creer la palabra de Dios, estaremos conociendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Voluntad que Pablo la describe en términos de buena, agradable y perfecta. Lo cual tiene la implicación muy fuerte para nosotros de no un paraíso en la tierra. La voluntad de Dios, siendo buena, agradable y perfecta, no quiere decir que toda nuestra vida va a ser como andar encima de pétalos de rosas. Más bien quiere decir
que a pesar de las dificultades, que a pesar de las adversidades, que a pesar de las vicisitudes que la vida trae consigo, el propósito de Dios se llevará a cabo por encima de todas esas cosas. Y eso tiene la implicación para nosotros al día de hoy, que más allá de la pandemia, que más allá de la COVID-19, que más allá del distanciamiento, que más allá del desempleo rampante que hay en nuestro país, el plan de Dios sigue siendo bueno, agradable y perfecto, porque a través de todas estas cosas su reino se está extendiendo en el corazón de la iglesia y en el corazón de todos los que Dios está llamando en este tiempo de crisis para que le conozcan y experimenten arrepentimiento y fe. Note entonces la implicación tan grande que tiene esto. Ahora, cuando nosotros hablamos de arrepentirse y creer, estamos delante también de dos regalos de Dios para la vida del creyente. Dos regalos que pudiéramos resumirlos o expresarlos de manera muy concreta a partir de dos textos. El primer texto está en Filipenses 1:29. Dice la palabra del Señor: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. En este texto, el apóstol Pablo le está recordando a los filipenses que el creer, el confiar en Dios, es un regalo que nos fue dado. Y note la importancia de esto, porque entonces usted y yo llegamos a cumplir la demanda del reino del cielo, porque Dios nos da la posibilidad de creer en Él. Si una de las demandas es creer, usted y yo recibimos el regalo de la fe para que podamos creer en Dios. Y note que esa fe no nos blinda ante las dificultades. Dice el apóstol Pablo: se nos dio el privilegio no solo de confiar en Cristo, sino también de sufrir por Él. Y note entonces que cada vez que usted y yo predicamos y anunciamos la palabra de Dios, estamos expuestos o a que la gente reciba de buena gana el Evangelio, o a que se cierren y estén incluso dispuestos a agredir, a lastimar con palabras o a lastimar con acciones a aquel que anuncia la palabra del Señor. Por eso es un regalo que tiene responsabilidad y tiene privilegio. La responsabilidad es que al confiar en el Señor lo proclamamos, pero al proclamarlo debemos estar dispuestos también a sufrir por Él. Y el segundo texto está en Filipenses 2, versículo 13, dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y esto implica que, si bien es cierto, Dios nos llama a arrepentirnos y a creer, es Dios por su buena voluntad, es Dios por el poder de su Espíritu Santo el que provoca en nosotros el querer y el hacer para que nos arrepintamos y creamos. Entonces, noten lo importante de esto, porque Dios acerca su reino a nosotros, demanda que nos arrepintamos y creamos, pero también es Dios el que provoca en nuestro corazón arrepentirnos y creer, para que entonces podamos entrar y ser parte de su reino celestial. Usted y yo hemos podido acercarnos a Dios porque Dios se nos acercó y nos dio la posibilidad de arrepentirnos y creer. De manera que al día de hoy nuestra petición de oración, nuestra petición en el corazón, debiera ser que el Señor, a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra, provoque arrepentimiento y fe en el corazón de todos los que están escuchando su mensaje, para que de esa manera el reino de los cielos se extienda en el corazón de todos. Me gustaría invitarle a pensar: ¿cómo cambia mi manera de pensar este breve recorrido por las demandas del reino del cielo? Y es importante que pensemos en esto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de nuevo reflexionar, meditar en la palabra del Señor y permitirnos a nosotros mismos que esa palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar. Comencé el día de hoy mencionando la incertidumbre, la angustia, la tremenda zozobra que hay alrededor de todo el mundo por no saber hacia dónde vamos. Pero al día de hoy
después de haber estudiado estas demandas, arrepiéntanse y crean. Después de haber estudiado cómo el reino de los cielos aparece en la historia humana en el Nuevo Testamento, cómo ese pensamiento y cómo esa reflexión en el reino de los cielos nos invita a cambiar nuestra manera de pensar. Seguramente que Dios al día de hoy está provocando en nuestro corazón certezas acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Es probable que esta situación se escape de nuestras manos, se escape de las manos de nuestros gobernantes, de nuestros estados, de nuestros gobiernos, de nuestros países, pero jamás se habrá escapado de las manos de Dios. Y eso es una certeza contundente acerca de la manera como nosotros afrontamos la vida al día de hoy. Pero por otro lado, nos añade esperanza al corazón porque nos está mostrando hacia dónde el Señor nos está conduciendo. Dice el texto de Lucas que leímos al comienzo, el reino de Jesucristo no tendrá fin, sino que será un reino eterno. Y en ese reino eterno es en el que Dios nos ha incluido cuando nos hizo sus hijos, provocando en nosotros arrepentimiento y fe. De manera que cuando nos preguntamos hacia dónde Dios nos está conduciendo, debemos afirmar, Dios nos está conduciendo hacia una eternidad que Él ya tiene planeada, donde Él seguirá siendo el protagonista. En la eternidad pasada fue el protagonista, hoy sigue siendo el protagonista y allá seguirá siendo el protagonista, porque la vida entera se trata de Dios. Y en último lugar, quisiera invitarle también a pensar cómo este estudio breve acerca del reino del cielo me invita, me reta para compartir el nombre de Cristo con otros que no conocen al Señor. Y usted dirá, pastor, pero al día de hoy, ¿a quién le vamos a compartir si ni siquiera podemos todavía salir de la casa con la misma libertad que antes lo hacíamos? No, pero seguramente que al día de hoy hemos descubierto nuevas posibilidades de comunicación, videollamadas, chats. Hemos aprendido todos, personas de distintas edades, niños, jóvenes, adultos, ancianos, a manejar las tecnologías y a comunicarnos con nuestros seres amados a través de ella. ¿Qué tal si aprovechamos todas esas posibilidades de comunicación para dar a conocer el reino de los cielos, para dar a conocer el nombre de Cristo? Porque si usted y yo fuimos llamados para estar en ese reino, no es para que ahora nos apoltronemos a disfrutar solamente, sino para que también salgamos y prediquemos el nombre del Señor. Y digo salgamos a través de la tecnología, a través de su teléfono celular, a través de su computadora, que Dios utilice a toda su iglesia para que el reino del cielo sea conocido. ¿Qué tal si el día de hoy terminamos este tiempo orando y dándole gracias al Señor porque Él acercó a nosotros su reino, porque nos llamó, nos conminó a arrepentirnos y a creer, pero no nos dejó ahí en el vacío, sino que además nos dio su Espíritu Santo y a través de Él nos dotó de la capacidad para poder arrepentirnos y para poder creer en su palabra? Démosle gracias al Señor por semejantes regalos y pidámosle que nos ayude también a ser responsables predicando su nombre en esta generación. Padre Celestial, damos infinitas gracias por este tiempo en el que nos permites acercarnos a tu palabra para seguir aprendiendo juntos de ti, Señor. Y que tu palabra añada peso a la manera como nosotros estamos viviendo la realidad que nos ha correspondido. Nos ha correspondido vivir en tiempos de pandemia, en tiempos de distanciamiento. Nos ha correspondido vivir en tiempos donde la pregunta constante es ¿y qué sigue? ¿Y qué viene después de esto? Señor, pero lo único que podemos afirmar con certeza es que aunque todos desconozcamos qué sigue, tú sí tienes un pleno conocimiento, una plena certeza. Tú tienes un plan desde antes de la eternidad, Señor, hacia dónde nos estás conduciendo. Por eso hoy, Señor, colocamos nuestra fe, nuestros planes, nuestra familia, nuestros trabajos, todo lo que somos y todo lo que anhelamos en tus benditas manos, rogándote, Señor, que tu plan
que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sean las que se cumplan en nuestra vida, Señor. De la misma manera, Señor, queremos rogarte que provoques arrepentimiento y fe en el corazón de muchos que son tuyos, pero todavía no han venido a tus pies. Y para eso pedimos, Señor, úsanos a cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, para predicar tu palabra, Señor. Y de esta manera, Señor, haciendo uso de teléfonos celulares, de computadoras, de teléfonos fijos, Señor, que podamos nosotros predicar con fidelidad, con claridad y con pertinencia tu nombre y tu reino en esta generación. Señor, en tus manos estamos y damos gracias por el reino maravilloso que nos fue anunciado y del cual nos llamaste a ser parte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, un abrazo muy grande les enviamos desde aquí. Damos gracias al Señor por cada una de sus vidas y damos gracias también por la posibilidad que Dios nos da de aprovechar estos medios tecnológicos para seguir adelante estudiando juntos su bendita palabra. Que Dios les bendiga y hasta una próxima. Hasta luego.